Muy buenas tardes, chicos. Para continuar con este ciclo de explicaciones para lograr salvar las dificultades que se están presentando, sigamos analizando lo que es la clasificación de los ángulos. Para este caso vamos a estar mirando lo que tiene que ver con respecto a la clasificación y los tipos de ángulos. Para mejorar la presentación de esto vamos a hacerle una ampliación a la imagen y estaremos revisando uno por uno. Comenzamos entonces. Tenemos el ángulo agudo, acá lo tenemos. ¿Ya? Se considera ángulo agudo a toda delimitación que es menor de 90 grados. Miren que tiene forma cónica. El ángulo recto es aquel que tiene que ser exactamente los 90 grados. Se le dice recto porque son en recta en vertical y en recta horizontal. El ángulo obtuso es aquel que es más abierto, supera los 90 grados, que está entre los 90 y los 180 grados. El ángulo llano es aquel que es una línea horizontal completa y tiene 180 grados completos. En cuanto a los ángulos complementarios, podemos ver que un ángulo complementario es aquel cuya suma de ángulos es de 90 grados. Es decir, son dos ángulos consecutivos cuya suma de 90 grados. Aquí podríamos decir que este es de 40 grados y este que está acá es de 50 grados. 50 más 40 te daría 90. Un ángulo suplementario es aquel cuya suma, como podemos ver más acá arriba, cuya suma te da 180 grados. Trabaja con la horizontal, o sea que trabaja con un ángulo llano. Son dos ángulos consecutivos cuya suma debe ser un ángulo llano. Recordemos, ángulo complementario debe ser la suma de 90 grados, es decir, que debe complementar un ángulo recto. Un ángulo suplementario es aquel cuya suma debe de completar los 180 grados, es decir, un ángulo llano. Y lo que llamamos ángulos adyacentes o opuestos al vértice, también son ángulos consecutivos. ¿A qué llamamos ángulos consecutivos? Aquellos que presentan un ángulo después de otro. En el ángulo adyacente vemos que también hay un ángulo llano con un ángulo agudo. Bien, están opuestos con el vértice porque este lado que tenemos acá donde estoy midiendo el cursor es el ángulo obtuso y este ángulo obtuso está junto con un ángulo agudo. Ambos deben sumar 180 grados. Con respecto a lo opuesto al vértice, entonces tenemos acá dos, los cuales deben ser iguales, como vemos acá. La suma de las rectas de C y D, el ángulo C y D, debe ser igual al de A con B, que podría decir que sería 30 y 30, y cuya suma al final debe ser los 180. Al final vemos un ángulo consecutivo, que aquí en este caso es múltiple. Tenemos el de AB, el de BC, el de CD y el de DA. Estos ángulos son consecutivos y obviamente debe dar la suma de toda la circunferencia. Como pueden ver ustedes hasta ahí, estamos haciendo un primer análisis de lo cual, aunque seamos repetitivos, queremos mostrarles obviamente de que no es algo complejo, sino simplemente asimilar cómo es cada figura y recordar cuántos grados tiene cada uno. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, seguimos con este siguiente ciclo de transmisión. Entonces ahora vamos a ver un esquema un poco más complejo, pero que se encuentra muchas veces en las ilustraciones que podemos encontrar en muchos libros y sobre todo en las preguntas que son tipo saber. Entonces pasemos a mirar la imagen y obviamente a denotar los requerimientos que necesitamos de esta imagen. Nuevamente hacemos la ampliación. Vamos a ver primero algo importante y tiene que ver con los tipos de ángulos. Ojo, aquí está con colores. Entonces tenemos agudo, recto, obtuso, llano. Aquí tenemos uno que se conoce como completo, que es de 360.
y el otro que es el incompleto o cóncavo, que es de 180 grados. Ojo con las formas que estamos viendo aquí. Seguimos con la siguiente parte. Ahora, comparando los ángulos. Ojo con esta parte. Tenemos entonces que son complementarios. Juntos suman lo que son 90 grados. Miren, 55 grados más 35. 50 más 30 son 80. Y 5 más 5 son 10. Tenemos 90 grados. ¿Listo? Será complementario cuando la suma sea 90 grados. Suplementarios cuando la suma sea 180 grados. 125 grados más 55 nos da 180 grados. Y se le llamará consecutivos porque tienen ángulos en comunes. Miren, en este caso tenemos 52 más 72. Tendríamos aquí que 70 más 50 son 120. Y 120 más 4 son 124. Tienen un lado en común. Este sería el lado en común. Continuamos. Con la comparación de ángulos según la disposición. Entonces, aquí tenemos una disposición que nos indica cuando son iguales. Vamos a hacer una ampliación más aquí para que se pueda observar mucho mejor. Ángulos correspondientes son aquellos cuando son iguales. Miren cómo tenemos en la misma dirección que se da el ángulo A, tenemos el ángulo B. Lo mismo, en la misma dirección que está el ángulo C, está el ángulo D. Tenemos alternos internos. Cuando damos alterno significa que está uno del lado opuesto al otro. Entonces, mire dónde está la posición del A y dónde está la posición del B. ¿Ya? Entre sí, aunque puedan estar en distintas formas, es el mismo ángulo. Imaginemos que le estamos dando la vuelta a una arepa, los costados siempre dan en los mismos puntos. Eso se le llaman ángulos internos. Y los ángulos externos consecutivos, miren ustedes, tienen un lado en común. El lado en común que tiene este con este que está aquí. Y el lado común que tiene este con este que está acá es precisamente este punto. Hasta ahí hemos hecho una comparación de los distintos puntos. Ahora procedemos a ampliar la información con un video instruccional, como siempre lo hemos hecho, de tal manera que se complemente la actividad. Siempre es importante recordar y repetir N veces, porque obviamente esa forma tiene que ser completamente aprendida. Si no mecanizamos la forma, difícilmente vamos a manejar los conceptos. En los videos yo siempre se los voy a compartir para que ustedes lo tengan a la mano y obviamente repasar consecutivamente en su casa hasta que dominemos el ejercicio. Esto que estamos aquí viendo es importante para poder dominar los ejercicios que estamos desarrollando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bueno, seguimos en este siguiente ciclo. Como se les había prometido, tenemos un video instruccional en el cual vamos a complementar lo anteriormente visto y que de tal manera podamos repasar y sacar algunas conclusiones. Espero sea del completo agrado de cada uno de ustedes. Por favor, prestemos atención de tal manera de comprender toda la explicación. Seguimos. Un segmento de recta es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos. Aquí tengo un ejemplo. Un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos suelen medirse en grados. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un vértice y tengo dos segmentos de recta. Como puedes ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. El ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo mi vértice, dos segmentos de recta y una abertura de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados.
Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo un segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. En este caso, los ángulos agudos deben de medir menos de 90 grados, o sea, de la línea punteada a la derecha. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, mi vértice, y tengo otro segmento de recta para ubicarnos en donde serían los 90 grados. Nuestro ángulo obtuso tiene que estar de la línea punteada a la izquierda, porque tiene que medir más de 90 grados. En este caso, mi ángulo obtuso mide 130 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ángulo llano. Es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Aquí tengo mi ángulo llano. Aquí está un ángulo de 90 grados y aquí está el otro ángulo de 90 grados. En total son 180 grados. Recuerda que el ángulo llano siempre mide 180 grados y se le llama así porque está totalmente plano. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios y son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Aquí tengo este ángulo que mide 30 y este 60. En total nos da como resultado 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumados nos dan 180 grados como resultado. En este caso tengo un ángulo de 20 grados y también este de 160 grados. 160 más 20 nos dan 180 grados, por lo tanto, estos ángulos son suplementarios porque sumados nos dan un ángulo llano. Ahora tengo un ángulo completo, es aquel que mide 360 grados, o sea, que es el ángulo más grande que existe. Ahora vamos a ver los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el vértice y un lado comunes, o sea, que está uno enseguidita del otro. También vamos a ver los ángulos adyacentes, que son consecutivos y además forman un ángulo llano. Recuerda que cuando digo consecutivos, me refiero a que un ángulo esté enseguida del otro. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Aquí tengo dos segmentos de recta cruzados. El vértice está al centro y estos dos ángulos son opuestos por el vértice y estos también. Estos dos miden lo mismo y estos dos también. Regalado, ¿verdad? Bueno, como podemos apreciar, ahí al final del video tenemos la disposición de cada uno de ellos y obviamente cómo cada uno de ellos tiene una clasificación diferente según la posición. Espero con este pequeño ciclo de videos poder haber aclarado las dudas que tienen cada uno de ustedes. Fundamental para el desarrollo del ejercicio es tener el transportador. Sin transportador no se puede realmente hacer nada para el desarrollo de este ejercicio. Muchísimas gracias por la atención. Feliz fin de semana para todos.